Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido post entrenamientos libres. Ya hemos tenido las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, por lo que os recomiendo que vayáis a ver los resúmenes que ya han sido publicados en el canal. Dicho esto, vamos a dar comienzo y vamos a haceros el listado, como siempre hacemos el viernes, de las actualizaciones que han introducido los equipos. Y vamos a comenzar, como siempre hacemos, por el equipo Aston Martin y quizá vamos a finalizar muy rápido, ¿no? Porque no ha habido ni una sola novedad. Se iban a introducir aquí unos pontones, como ya se informó, como ya hablamos aquí en el canal. Al final no han llegado esos pontones nuevos. La información que ahora está saliendo es que van a llegar post parón veraniego, que ya de por sí es una mala noticia, porque no es solo que haya un retraso, sino que hay un retraso grande, porque en teoría van a llegar en Hungría, no llegaron, por eso se informó que iban a llegar en este fin de semana en Spa-Francorchamps y ni siquiera es el caso. Ahora bien, pese a que comenten que no hay ni una sola novedad, como vemos en este documento oficial de la FIA, sí que hay varias novedades en el coche. No es exactamente igual al de Hungría, como ha dicho Pedro de la Rosa en la retransmisión hoy de Dazón España. Él ha dicho que sí, que es exactamente igual y no. Los alerones son diferentes porque son circuit specific, que se podría recoger aquí, pero como ya se había utilizado esas unidades no se pone, por eso es por lo que no lo pone Aston Martin. Y también hay un cambio en el ala viga. Lo estamos viendo aquí, que encima el cambio en el ala viga es bastante grande. Sí que me da la sensación de que esa ala viga, la de encima es la que tenemos en Hungría, la de abajo es la que vimos en el pasado Gran Premio, perdonad, al revés, la de arriba es la de Hungría, la de abajo es la de Bélgica. Mi sensación es que sí que había sido utilizada, por lo que por ese motivo es por el que no aparece en el documento oficial de la FIA, pero vamos, ya de por sí la forma te lo dice de ese ala viga, es una ala viga de baja carga aerodinámica, es por eso por lo que se ha presentado ese cambio. Y ya que estamos viendo también la parte trasera de la MR24, ayer se habló bastante porque ya salió esta fotografía de la MR24 donde se hablaba un poco de esta parte trasera que había sido un poco rediseñada, se llegó a decir en algunas ocasiones, y que recordaba mucho a la de la MR23, y esto lo he visto bastante en los comentarios, sobre todo por estos canales, por así decirlo, estos conductos más redondeados que recordaban a lo que tenía la MR23 a principios del año. Siendo esto cierto, esto no es la primera vez que aparece. Quiero decir, esto que sea de esta forma, hay veces que es un pelín más cuadrado, más rectangular, mejor dicho, que cuadrado, y hay veces que tenemos esta forma así redondeada. Esto es únicamente por temas de refrigeración. En el pasado Gran Premio de Hungría era cuadrado, era más grande entonces, y es porque se necesita una mayor refrigeración porque había mucha mayor temperatura. En Bélgica no va a hacer mucho calor, es más, hoy ha sido el día más caluroso y hoy en pista hacía menos calor que el sábado en Hungría, que fue el día que menos calor hizo en Hungría. En Hungría hicieron 30 grados el sábado y llegaron incluso a unos 40 y pocos grados en temperatura de pista. En esta ocasión hemos tenido 40 de máxima en temperatura de pista y 20 grados de ambiente. Quiere decir que es mucho menos la temperatura que hay, por lo que por eso este fin de semana vemos menos rejillas, vemos aperturas más cerradas, porque cuanto más cerrado vaya un coche, mejor rendimiento tiene. Claro, te la juegas en cuanto a refrigeración, por eso hay veces que es más abierto, hay veces que es más cerrado, y esto es únicamente por tema de refrigeración. El hecho de que aparezcan estos conductos redondeados es que necesitan menos refrigeración, por lo que pueden cerrarlo un poco. También, por supuesto, cuando está redondeado, pues tendrá un flujo del aire diferente a cuando está más cuadrado, como digo, más rectangular, a como normalmente casi lo estamos viendo habitualmente en esta MR24, pero que ese flujo de aire pues cambiará sobre todo, pero sobre todo el cambio es por temas de refrigeración. Al no haber tantos problemas porque la temperatura es más baja, se puede llevar más cerradito y entonces tienes un rendimiento mejorado. Pero bueno, ni una sola mejora por parte del equipo Aston Martin este fin de semana, es lo que hemos estado comentando. Aún así, Fernando Alonso no se ha mostrado preocupado por ello, después de no haber estado ni en ninguna de las dos sesiones en el top 10, aunque si hubieras juntado mejores sectores y demás en los libres 1 sí lo hubiera podido hacer. En los libres 2 no, ya os hemos explicado en los libres 2 por qué ha ocurrido y os recomiendo que vayáis a ver el vídeo de resumen que hemos hecho. Como digo, Fernando Alonso no se muestra preocupado porque Aston Martin no haya introducido ninguna actualización, porque ya de por sí en el pasado fin de semana en Hungría el rendimiento fue
fue mejor. Creo que estamos bastante contentos por cómo ha funcionado el nuevo paquete en Hungría. Está haciendo lo que decía el túnel de viento y hemos tenido una correlación muy buena, lo cual era muy importante después de algunas actualizaciones que dejaron algunas dudas. Pero no olvidamos que esto es solo el primer paso y todavía estamos muy lejos de donde queremos estar. Es verdad que ahora estamos un poco más tranquilos en términos de lo que vendrá para el futuro. Creo que el equipo tiene ahora una mejor comprensión de dónde añadir rendimiento con la seguridad de que va a darnos un mejor tiempo de vuelta. Así que fue una mejora clave, funcionó como se esperaba y nos dio más confianza. Sí, además el hecho de que ahora el coche sí esté funcionando como el simulador, como el túnel de viento, como los datos les indica, es positivo porque, por ejemplo, en la previa a llegar al fin de semana ya llevan un mejor entendimiento del propio coche, saben más o menos las configuraciones y hoy hemos visto al parecer, es la información que hay, que Alonso probando muchas configuraciones diferentes, buscando la mejor, pero que encima se estaban correlacionando con lo que ellos esperaban, así que esto es positivo, que no llegan perdidos como llegan en muchas ocasiones, sino que parece que sí que llegan ya sabiendo más o menos qué es lo que necesitan. Dicho esto, lo último a hablaros acerca de Fernando Alonso. Ha confirmado que la FIA se disculpó con él por el error que cometieron el pasado fin de semana en Hungría durante la clasificación. Recordad que metieron a los dos Aston Martin en parque cerrado, indicándoles que no se iba a continuar más la sesión. Fue el único equipo además al que se lo hicieron y obviamente la sesión continuó después de la bandera roja, por lo que tuvieron que otra vez incorporarse y demás, que ya os hemos explicado que Alonso aún así no salió porque no quiso, no porque no tuviese tiempo suficiente para salir, pero que obviamente fue algo muy extraño y algo muy injusto el hecho de que a los Aston Martin les metiesen en parque cerrado cuando al resto no, luego tener que volver a meterte al coche, volver a atarte los cinturones, volver a salir. Bueno, que eso es lo que habíamos estado viendo. Lo que dice es que la FIA ya desde aquel momento se disculpó con él, obviamente, y Mohamed Ben Sulayem en persona, presidente de la FIA, también lo hizo con Alonso. Sí, hablé con el presidente Mohamed y sí, incluso el sábado por la tarde, creo que, como dije después de la clasificación, nunca vi en una categoría mandar a dos coches al parque cerrado 2 minutos y medio antes del final de la Q3 y luego volver a abrir el Parc Fermé, volver de nuevo al garaje y cosas por el estilo, y eso no es genial. Sé que fue un error, ya me han pedido perdón cientos de veces, ya cuando estaba en el Parque Fermé me dijeron vuelve al coche y lo siento, lo siento, lo siento. Así que no fue a propósito ni nada por el estilo. Todos cometemos errores, pero en esos momentos nunca esperas tener ese tipo de errores, aunque realmente no cambió nada, no podía mejorar mi tiempo ni nada, así que fue menos. También hablaros acerca del equipo Red Bull, que al igual que el equipo Aston Martin no introduce ni una sola actualización y ya sabemos que utilizan la tapa motor antigua, la que también utilizó Checo Pérez en Hungría porque no tenían dos especificaciones, pero eso es un paso atrás. Ya os hemos explicado que no, simplemente es un cambio de circuito específico. Cuando sean circuitos de alta carga aerodinámica se lleva la tapa motor sin estos hombros así súper predominantes que lleva el Red Bull ahora, que es lo que llevó Verstappen el pasado fin de semana. Cuando sea de baja carga aerodinámica, como es el caso de Hungría, no se lleva esa tapa motor nueva, se llevan los hombros, así que es el único paso atrás, por así decirlo, que se ha dado, pero porque es un cambio como si llevas un alerón de más carga o menos carga aerodinámica. El piloto que sí que no lleva actualizaciones es Checo Pérez. El piloto mexicano no lleva las novedades todavía del equipo Red Bull. Ya el pasado fin de semana quedó muy visible que no llevaba las novedades porque no llevaba esa tapa motor. Llevaba el coche con los hombros actualmente, como lo estamos viendo también en Bélgica. Y eso obviamente lo lleva en ese circuito. Pero el problema está en que no solo cambiaron la tapa motor, había otra serie de actualizaciones también en el Red Bull que Verstappen sí que mantiene en este circuito, Checo Pérez no, así que corre con una especificación antigua del RB20, así lo comentaba él a los micrófonos de F1 TV. Yeah, I'm feeling confident, I'm feeling committed, and I'm gonna be on one spec behind on the weekend, so I really hope there's not too much of a penalty and we can really have a strong weekend and build from what we showed in Hungary. Por cierto, algo que se ha hablado bastante durante esta semana es la prohibición que le había puesto Red Bull a Max Verstappen de correr en carreras virtuales, porque el pasado fin de semana corrió, además del Gran Premio de Hungría, las 24 horas virtuales de Bélgica y luego encima no ganó el Gran Premio de Fórmula 1, por lo que hubo muchas críticas e incluso Helmut Marko había dicho en su columna en Speed Week que no iba a seguir corriendo carreras virtuales. Max Verstappen niega esto, niega que se lo hayan prohibido, sí que confirma que por supuesto también lo hablaron, pero que lo único que ha ocurrido
es que no hay más carreras virtuales recientemente que le coincidan, así que por eso no las va a correr durante un fin de semana, pero no tiene esa prohibición. Hemos hablado de ello, de todos modos, no hay ninguna otra carrera de sim racing próximamente, así que nadie tiene que preocuparse por ello. Así que no es que tenga una prohibición o algo así. Yo no necesito decirles lo que hacen en su tiempo libre durante los fines de semana y eso es lo mismo para mí. Correr hasta las 3 de la mañana no es algo nuevo y es algo muy importante en mi vida, que además he aprovechado para mandar un recado a todos los medios que han estado criticándole. Y es que ha habido muchas críticas después de aquella carrera de no puede ser que corra hasta las 3 de la mañana, etcétera, etcétera. Y sí que ha dicho algo bastante interesante y que tiene mucha razón, que es el hecho de que en el pasado Gran Premio de Imola también disputó, al igual que Imola, las 24 horas virtuales de Nürburgring y ahí nadie le dijo nada porque encima ganó las dos carreras, así que manda a callar a todas estas críticas. Siempre que no gane las carreras, le echa a la gente la culpa. Se queda despierto hasta las 3 de la mañana o tiene un kilo más, etcétera. Siempre hay cosas que inventar sobre las que se puede discutir cuando alguien no gana una carrera. Pero, por ejemplo, en Imola sí que gané la carrera, las dos de hecho, y llevo haciendo esto desde 2015. Así que para mí esto no es algo que cambie mi preparación. Quiero decir, he ganado 3 campeonatos, 3 mundiales, creo que sé bastante bien lo que puedo y lo que no puedo hacer. Siempre soy muy duro conmigo mismo sobre lo que puedo hacer, lo que no, así que creo que toda la experiencia que tengo en Fórmula 1 sé bastante bien lo que puedo hacer o no. McLaren sí que lleva algunas novedades este fin de semana, pero lo que vemos es recogido por ellos es que son todas circuit specific, son en el alerón trasero, en el ala viga y en el freno trasero. ¿Por qué ellos sí que incluyen un circuit specific y los rivales que hemos visto hasta el momento, Red Bull y Aston Martin, no? Básicamente porque es una especificación que no habían utilizado, así que eso sí que lo tienen que recoger porque es nueva. En el caso de que ya la hubiesen usado, no tienes por qué ponerlo aquí, pero esto es lo que lleva McLaren de novedad, que ya les hemos visto que han rendido muy bien, así que eso no es sorpresa realmente porque lo están haciendo así toda la temporada, pero Lando Norris ha dado unas palabras que me han parecido muy interesantes en el hecho de que ha admitido que opacó la primera victoria de Oscar Piastri y es algo que se arrepiente de su propia actitud que tuvo durante el pasado Gran Premio de Hungría. Recordamos toda la polémica que hubo y él lo que dice es que se arrepiente de haber opacado esa primera victoria de Oscar Piastri y también incluso el doblete que tuvo McLaren, porque al final, por su culpa, por no haber cedido la posición antes, lo que comenta es que nadie habló ni del doblete, ni de si Piastri había ganado la primera carrera. Bueno, es que hasta el propio Piastri llegó a decir por radio que sentía que para algunos hubiera sido tan dura su primera victoria y apenas celebró. Aunque bueno, lo de apenas celebrar creo que es más de Piastri, que parece que es una persona pues que no es tan eufórica como otros pilotos, que también ha habido otros en la historia que en ese sentido son más calmados. Pero esto es lo que dice Lando Norris. ¿Podría haber gestionado de forma diferente tanto desde el punto de vista del equipo como desde el punto de vista personal? Sí, absolutamente. Creo que no estaríamos teniendo esta conversación ahora. Si la gente de fuera piensa y se inventa sus propias historias de lo que pasó y de lo que yo habría hecho o no habría hecho, ese tipo de cosas no me importan. Pero enturbié la primera victoria de Oscar en la Fórmula 1. Obviamente es algo de lo que no me siento orgulloso. El hecho de haber conseguido un doblete y que apenas estuviese en los titulares tras la carrera, que no se hablara nada de ello, es lo que peor me sentó. Pero lo hemos hablado, ambas partes podríamos haber hecho las cosas un poco mejor. No es bueno que haya pasado, pero a su vez sí es bueno porque hemos aprendido de ello y esperamos que se haga mejor la próxima vez. Un equipo que ya sí que introduce más novedades, lo estamos viendo aquí, es Mercedes, que ha traído un gran listado de actualizaciones y quizá esto podemos entender por lo que no han ido tan fuertes en este viernes, porque han estado haciendo más pruebas quizá que otra cosa. Veremos mañana, porque desde luego que Mercedes esperábamos un mejor rendimiento que el visto hasta el momento. Pero sí que introducen diferentes novedades, así que vamos a ir rápido. Introducen un alerón delantero Circuit Specific, que cuidado, pueden haber quitado adrede, que ya sabemos que en este circuito a determinados equipos, lo hemos visto en Aston Martin por ejemplo, iban a ver las cámaras para medir la flexibilidad, no lo sé, pero no creo, obviamente, simplemente es ese alerón delantero de menor carga aerodinámica y es lo que han introducido Circuit Specific. Luego han llevado una novedad en el halo, ya lo hemos contado, que han quitado esa parte superior que había en el halo, esa parte de fibra de carbono que tenían. Os lo he enseñado incluso en el resumen porque a mí me ha parecido bastante curioso, porque además han llevado como unas cuerdas
cuerdas para ver el flujo de aire. En lugar de poner parafina, pues han puesto esas cuerdas. Y luego también por rendimiento aparece difusor, el lateral del suelo, que esto es interesante, y el ala viga. No han modificado el suelo, no hay un suelo nuevo, sino el lateral. Y es más, tenemos imágenes comparativas del lateral del suelo de Mercedes. Mercedes introdujo un suelo completamente nuevo en España, pero el lateral se mantuvo como el que vemos en Miami y ahora sí ha sido modificado. Y es más, añadiría, yo he estado fijándome en ese lateral del suelo y me daba la sensación de que había algo diferente. Quiero decir que sí que es verdad que se notaba, pero ahí ha habido una evolución bastante grande desde el comienzo de Bahrein, cuando no les funcionaba tan bien el coche. Recordad ese Mercedes, que no era malo, pero no estaba siendo tan competitivo como es ahora, y la evolución con ese lateral del suelo que ya se pudo ver en Miami, y ahora el que podemos presentar en Spa-Francorchamps. Comentaros acerca de Mercedes y ya finalizamos y pasamos al siguiente de los temas, que Andrea Kimi Antonelli va a estar en Spa-Francorchamps subido al W13, continuando su desarrollo en Fórmula 1. Ya ha hecho varios tests el piloto italiano, se ha subido en Silverstone, se ha subido en Austria y ahora lo va a hacer en Spa-Francorchamps después de disputar este fin de semana también la Fórmula 2, que también la está disputando. Lo hará al igual que también esta semana va a haber un test de Pirelli donde va a estar, como ya os contamos, Stoffel Van Dorn con el Aston Martin, y también va a estar Alpine. No se ha comunicado qué piloto por parte de la escudería francesa. El siguiente equipo que os tenemos que hablar acerca de sus actualizaciones es Ferrari, y Ferrari que hoy ha ido relativamente bien. Han sido los siguientes solo detrás de los McLaren y de Max Verstappen, y solo llevan circuito específico, realmente solo llevan el alerón delantero y el alerón trasero, que básicamente pues cambiarle la carga aerodinámica, que hasta el momento introdujeron ellos, si no recuerdo mal, nuevos alerones delanteros, tanto delantero como trasero, en el Gran Premio de España. Entonces por ese mismo alerón delantero, si llevas de menor o mayor carga aerodinámica, pues ya sí que es nuevo. Entonces por eso es por lo que ellos sí que reportan ambos que le han cambiado, que es circuito específico, para bajarle la configuración aerodinámica en comparación con pasadas grandes premios. Así que ese es el motivo básicamente por el que aparece esto de Ferrari, pero no hay novedad, no es un monoplaza que sea nuevo ni alerones que sean nuevos. Ellos llevan el mismo coche de Hungría, porque además han mantenido el suelo modificado que llevaron en aquella carrera. Veremos qué tal les acaba funcionando ya con fuego real, pero con los alerones de menor carga aerodinámica. Un equipo que sí que ha adelantado sus mejoras, porque no iban a llevarlas hasta después del parón veraniego, pero han sido capaces de introducirlos aquí en Spa-Francorchamps, son Wolverine y Lobezno. Sí, son el equipo Alpine, que a mí me hace mucha gracia, porque a mí el coche me gusta. Yo, por ejemplo, y Antonio Lobato ha dicho que no le gusta. A mí me gusta, sí que es verdad que es rojo y parece un Ferrari desde lejos, bueno, salvando las distancias, pero a mí el diseño me gusta. Pero bueno, que no estamos hablando de diseño, sino de las mejoras, y ha sido el equipo que más mejoras ha introducido. Iban a llegar, como digo, después del parón veraniego, llegan al final antes, con la esperanza de que les funcione en un circuito en el que en teoría no deberían de rendir bien. Veremos si son capaces al final de conseguirlo. Sí que es verdad que aparecen 6 mejoras y hay 4 de circuito específico, pero les debería de venir mejor. Desde la tapa motor, que ellos también ha sido rediseñada circuito específico, pero en este caso no es como Red Bull la tapa motor que llevaron, sino que al final se han reducido las rejillas para la refrigeración, pues lo que os hablábamos antes también del equipo Aston Martin. Esto es importante porque es un circuito donde va a haber mucha menor temperatura. Freno trasero, que también es con temas de refrigeración. Ala viga, para meterle una ala viga de menor carga aerodinámica. Alerón trasero, un alerón trasero de menor carga aerodinámica. Y luego 2 mejoras de rendimiento. Alerón delantero, que es un alerón delantero de menor carga aerodinámica también, pero es un nuevo alerón delantero, por eso sale por rendimiento. Cuando volvamos a un circuito de mayor carga aerodinámica, en el delantero nos saldrá que ha sido circuito específico, porque será este alerón delantero pero con una carga aerodinámica diferente. Y luego el soporte del retrovisor también ha sido modificado. Así que bueno, luego no son tantas mejoras, claro, de esta manera, pero si miras el número de actualizaciones que han introducido, de novedades que tienen en el coche, sí que es el equipo que más mejoras ha introducido. Hablaros acerca del equipo Alpine, por cierto, que hoy se ha confirmado que Bruno Famin no va a continuar como team principal. Bruno Famin, recordad que el año pasado, justo en este mismo Gran Premio, fue la última carrera que estuvo Otmar Schnauer como team principal. Después del Gran Premio de Bélgica se le echó y fue cuando llegó Bruno Famin. Bruno Famin era una persona que ya estaba en Alpine y comunicaron que era simplemente de forma interina hasta que encontrasen un sustituto. Luego Bruno Famin volvería a su rol.
Problema, no encontraron sustituto, no encontraron un team principal que quisiera ir al equipo Alpine, se lo ofrecieron a Mattia Binotto, reciente fichaje del equipo Audi, rechazó esa oferta, así que al final lo que ocurrió es que Bruno Famin se convirtió en el team principal para esta temporada y al final, a mitad de temporada, lo cambian. No es que haya hecho mal trabajo o buen trabajo, simplemente es que al final habrán encontrado un sustituto, porque ahora mismo no lo sabemos, hay un nombre circulando, pero no es oficial tampoco todavía, que me parece extraño realmente anunciar el hecho de que no va a seguir Bruno Famin sin anunciar su sustituto. No tiene mucho sentido, porque es que además el sustituto es también una persona que ya está en el propio equipo Alpine. Pero bueno, Bruno Famin, que no significa esto que deje Alpine, sino que vuelve a sus roles anteriores. Y es más, Bruno Famin ha confirmado que Renault deja de ser motorista. Lo ha confirmado el propio Bruno Famin, que han tomado ya esa decisión, es decir, que no van a tener su programa de motores en 2026, Alpine se va a convertir en equipo cliente, falta por saberse con qué motorista, pero obviamente creo que todos sabemos que va a ser Mercedes, por lo menos por las informaciones, no han conseguido Red Bull, que era el deseo inicial, se ha negociado también con Ferrari teóricamente, pero al final han llegado a ese acuerdo con Mercedes, que también Mercedes está dispuesto a ofrecer más en sí motores que lo que está Ferrari. Ferrari es un pelín más cerrado en ese sentido, que bueno, ellos tienen 3 equipos clientes, Ferrari mismo, Haas y Sauber desaparece porque Audi va a hacer sus propios motores, pero bueno, Ferrari es más complicado, por así decirlo, entrar, Mercedes está dispuesto más a vender sus motores, además, como se les va a Aston Martin el 26, están dispuestos a coger a Alpine, veremos si para el 25 al final también, porque ahí hay un lío bastante grande. Bruno Famin, en los roles que va a tener ahora mismo, lo que han dicho es que es vicepresidente de Motorsport en general dentro de Alpine, de los deportes, que ya era lo que era anteriormente, básicamente es uno de los encargados, por ejemplo, también del programa del Hypercar, del WEC, y se ha dicho que lo primero que va a hacer es ir a Viry Chatillon, donde tienen la fábrica de motores, y al final no han especificado esto, pero la información es que es para desmantelarla, para recolocar a la gente, para empezar a básicamente cerrar esa fábrica, que es la fábrica de motores actualmente de Alpine, de Renault, para ya efectivamente dejar de hacer los motores de Renault de Fórmula 1. Así que esto es lo que ha comentado Bruno Famin. Lo último que comentaros en este vídeo y finalizamos, os tenemos que enseñar también las mejoras de Sauber, que ya fue el equipo que más actualizaciones introdujo en el pasado fin de semana. Bueno, fueron un pelín más competitivos, pero llevaron 9 novedades en el pasado fin de semana. En esta ocasión llevan 5 y 4 de ellas son de rendimiento, una por fiabilidad, que es el ala viga, que simplemente está el perfil un poco rediseñado, pues por fiabilidad, es lo que han dicho. Luego sí que tenemos de rendimiento, que es el alerón, es el retrovisor, perdonad, que en este caso la geometría de lo que comentan se ha rediseñado. Luego tenemos también las entradas del suelo, en este caso no han modificado el suelo, es lo que ponen, pero sí que las entradas, esos conductos que tenemos ahí, que es de lo que podemos, incluso de lo que podemos ver, eso ha sido rediseñado. Alerón delantero por rendimiento lo han traído, y alerón trasero también por rendimiento han traído uno nuevo. Esto se une a las pasadas mejoras que llevaron el fin de semana en Hungría. Veremos si Sauber acaba pudiendo tener un mejor rendimiento, porque son el único equipo todavía que no ha puntuado, y desde luego que no queremos ver a ningún equipo que no puntúe, pero lo tiene bastante complicado hasta el momento Sauber. Luego ya, para finalizar este vídeo, nos quedan los 3 últimos equipos, que han sido los equipos que menos piezas han introducido. Empezando por el equipo Haas, sí que llevan 2 mejoras de rendimiento, pero son los alerones, el alerón trasero y el ala viga, que al final, bueno, pues tampoco realmente es un gran cambio, mientras que RB lo que tenemos son 3 Circuit Specific, que es freno trasero, ala viga y alerón trasero, básicamente lo que están cambiando todos los equipos, y luego el equipo Williams, que se mantiene sin novedades otro fin de semana más. Williams es el equipo que menos novedades está introduciendo, han jugado mejor, por así decirlo, sus cartas que Sauber, porque sí que han logrado puntuar. Ellos siguen trabajando en reducir el peso del coche, y eso es lo que, dependiendo del circuito, les está dando beneficio. Williams aquí, aún sin mejoras, debería de ser fuerte, porque es un circuito que se les adapta bien. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que como habréis visto hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. ¿Quién crees que mañana hará la pole en la clasificación del Gran Premio de Bélgica? Déjame en los comentarios. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro, y nos vemos en el próximo.